Bajo el lema Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible, Producción de Alimentos y Seguridad Alimentaria Global, se ha creado la primera cátedra UNESCO sobre temas agroalimentarios en España. El trabajo de la cátedra, financiada por la UNED y por la Fundación Triptolemos, se realizará por el Grupo de Investigación en Economía Política Internacional del Departamento de Economía Aplicada de la UNED, que dirige actualmente el catedrático José María Marín Quemada. La cátedra Triptolemos UNED tendrá como finalidad la investigación y divulgación en el ámbito del sistema alimentario y la contribución a la mejora del mismo, con acciones basadas en 4 ejes fundamentales: disponibilidad, economía, política y saber. Como objetivos más inmediatos abordará el estudio de la producción de alimentos y la seguridad alimentaria global, temas sobre los que vamos a hablar hoy en Sin Distancias. Javier García Verdugo es profesor titular de Economía Aplicada y miembro del Grupo de Investigación en Economía Política Internacional de la UNED. Será uno de los responsables de la nueva cátedra UNESCO sobre temas alimentarios, UNED Triptolemos. Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Isabel. Bueno, hablemos de esa cátedra y sus objetivos. En el objetivo de las futuras investigaciones de la cátedra, como se ha explicado en anteriores ocasiones, está el estudio del sistema alimentario en el ámbito mundial. ¿Por qué es importante este estudio y cuál es la realidad, Javier García Verdugo? Bueno, la verdad es que el ámbito que se refiere a la alimentación es claramente de interés no ya estratégico, sino esencial para cualquier país, pero yo diría que especialmente para los países en desarrollo. Por eso me parece que es un tema que quizá en el ámbito de las cátedras UNESCO ha sido poco tratado, y me parece que es una cátedra que llega en un momento muy oportuno también por los problemas a nivel internacional que se refieren con este sector. Leyendo varios artículos relacionados con esta cuestión, me he encontrado con frases como que el alimento es un bien escaso. Por otro lado, leyendo otros artículos, parece que hay un exceso de oferta. Vamos a explicarlo detenidamente. Javier García Verdugo, ¿es un bien escaso el alimento? Desde luego se puede considerar que sí, pero siempre desde un punto de vista contextualizado. En algunos sitios, desde luego, es un bien escaso y no hace falta irse a países en desarrollo, sino que para determinadas familias es un bien escaso, también en países desarrollados. Pero en general, si se habla desde una perspectiva global, la característica más acusada del mercado de alimentos y del sector alimentario en general no es la escasez, sino las constantes fluctuaciones de precios que se producen porque son mercados realmente competitivos en la que se suma la oferta de muchos productores de distintos niveles y hay muchos demandantes y eso acaba interfiriendo muchas veces o entrando en colisión con fluctuaciones de climatología, buenas cosechas, malas cosechas, más demanda, menos demanda, y eso hace que la variación de precios sea constante. Entonces, en realidad me parece que si se hablaba de capacidad de producción, hay capacidad de producción para que haya alimentos para toda la población mundial ahora mismo. El tema es la distribución de esos alimentos hacia los países o los grupos de población más perjudicados o con más problemas. Usted comentaba hace un momento la importancia de los precios de los alimentos que se generan en mercados internacionales muy competitivos. ¿Cómo afecta al sector esta situación, el que estos precios de los alimentos se muevan en estos sectores tan competitivos? Afecta mucho, sobre todo en los países en desarrollo, porque los países desarrollados suelen tener medios como políticas de fijación de precios o de rentas agrícolas como las que hay en la Unión Europea, que suavizan un poco los efectos de esas fluctuaciones sobre los productores agrícolas de sus países. Pero en los países en desarrollo, en algunos hay también recursos semejantes, pero en otros no. Y también esto es más importante para ellos desde el punto de vista de productores, porque en algunos de esos países en desarrollo pues son productores y exportadores de un solo producto o de unos pocos productos, y claro, las variaciones de esos precios son fundamentales para sus ingresos. Y por otra parte, como demandantes, como son países con un nivel de renta bajo, cuando no tienen divisas internacionales para adquirir alimentos fuera, esas fluctuaciones de los precios hace que sea también más difícil atender las necesidades de alimentos de la población, ¿no? ¿En qué medida se puede intervenir en estos mercados para evitar que se produzca esta situación que nos comenta y sobre todo que el hambre en el mundo persista? ¿Qué medios se pueden poner? ¿Se puede intervenir? ¿Qué se puede hacer? Yo siempre creo que es interesante recordar que el primer responsable del hambre en una población
es el gobierno de ese país. No se puede echar directamente la responsabilidad a otros países. Y lo digo a propósito porque en gran medida creo que cada vez más hay una evidencia empírica también de que las hambrunas y los problemas serios de hambre tienen más que ver con guerras, conflictos civiles, desplazamientos, refugiados y también con gobiernos ineficaces o corruptos que con que haya una especie de contubernio internacional de empresas que se empeñan en que parte de la población esté reducida al hambre. Otra cosa es que una vez que se ve que un país es incapaz de atender las necesidades de su población, lógicamente los organismos internacionales y los otros países, pues yo creo que tienen una obligación moral de intervenir y pueden ayudar mucho, pero creo que no es bueno quitarle la responsabilidad al propio país en el que viven esas personas, porque ese es el primer responsable y en muchos casos es el origen, ¿no?, de las dificultades de alimentación que tienen sus habitantes. Ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa con Javier García Verdugo sobre el avance en los objetivos del milenio. Uno de los compromisos de estos objetivos era eliminar el hambre en el mundo para el año 2015. ¿Estamos lejos de llegar a esta fecha eliminando el hambre? Sí que estamos todavía a cierta distancia. Yo creo que en este tema me parece que no es exagerado decir que haya unas cuantas personas pasando hambre ya es demasiado, porque no debería suceder. No digamos si estamos hablando de unos cuantos millones de personas, es evidentemente excesivo, aunque es verdad que desde el comienzo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se ha avanzado mucho y todos los años, cada vez que se ha hecho una revisión de lo conseguido, se ha constatado que ha habido mucha gente que ha salido de la pobreza y cuando salen de la pobreza automáticamente eso en muchos casos es no sinónimo, pero va muy asociado a que se han solucionado también los problemas asociados al hambre, ¿no? Pero queda todavía, como has dicho, mucho por avanzar. A mí me parece que quizá lo que se podría comentar en este aspecto es que tanto los países desarrollados como los organismos internacionales deben concretar un poco y priorizar sus esfuerzos dirigidos al desarrollo, porque los recursos son escasos, sobre todo ahora que todavía estamos saliendo a duras penas de una de las crisis más importantes que hemos padecido en los últimos decenios, yo diría que casi en el último siglo, y entonces creo que es un poco ilusorio pretender abarcar todos los objetivos simultáneamente. Pues tenemos que ser un poco coherentes. Vamos a solucionar el problema del cambio climático o vamos a dar más importancia al tema del hambre o de la pobreza. No es que sean incompatibles, en algunos casos son objetivos complementarios, pero creo que hay que hacerse estas preguntas para no avanzar quizá demasiado rápido en direcciones que tienen mucha menos urgencia, por ejemplo, que este tema que nos ocupa. Hay unas cuestiones, o hay varias cuestiones que se van a desarrollar como objetivos de la cátedra UNED Triptolemos de la UNESCO, como por ejemplo la producción de alimentos y la seguridad alimentaria global. Disponibilidad y calidad de los alimentos es otro de los temas importantes en este ámbito. Sí, la calidad de los alimentos es importante, aunque yo diría que es un problema más peculiar de los países desarrollados. De hecho, cuando se habla de seguridad alimentaria en los países desarrollados siempre se entiende como inocuidad, como calidad, que esté en buenas condiciones higiénicas, que tenga proporcione seguridad a los consumidores, etcétera. Mientras que cuando se habla de seguridad alimentaria, lamentablemente para los países en desarrollo, pues nos referimos básicamente a la seguridad en el aprovisionamiento, o sea, que lleguen los alimentos y que la gente tenga para comer. Por lo tanto, se ve que la perspectiva no puede ser más distinta. Claro, la cátedra tendría que dirigirse a todos los problemas relacionados con el hecho alimentario global, pero sí que la intención de la Fundación Triptolemos y también de nuestro grupo de investigación de la UNED es hacer un poco más de hincapié como una parte de la preocupación social de la Fundación Triptolemos en todo lo que se refiere al hecho alimentario en los países en desarrollo, donde me parece que es lógicamente un problema mucho más acuciante. Entre los objetivos de esta nueva cátedra UNESCO tiene un lema muy concreto que es ciencia e innovación para el desarrollo sostenible. ¿Qué puede aportar la innovación? Creo que es importantísimo este aspecto. Sí que lo es, y realmente me parece que es uno de esos factores que son fundamentales precisamente porque echa por tierra esas proyecciones tan pesimistas a las que estábamos acostumbrados quizá a finales del siglo pasado.
con esas teorías neomalthusianas en las que prácticamente se nos condenaba a un futuro de hambre generalizada para toda la humanidad. Y es la tecnología, precisamente, las innovaciones en las técnicas de explotación agropecuarias y en tantas otras cosas, las que han permitido que realmente ahora mismo, el dato que he dado antes no es una exageración, haya una producción de calorías suficiente para toda la población mundial, y eso que el crecimiento de la población ha sido muy fuerte en los últimos 30 años. Eso quiere decir que todo el énfasis que se ponga en la tecnología, en la innovación, en este contexto de alimentación me parece particularmente importante. También, si me permite irme un poco por este camino lateral, pero que creo que es de especial importancia, porque hay una gran controversia, a veces no demasiado informada, por ejemplo, con el tema de los transgénicos, los alimentos transgénicos. Hay gente que tiene pavor a estos productos y me parece que es un miedo, en muchos casos, provocado por informaciones no demasiado exactas, falta de datos objetivos, y creo que también en estos casos el análisis o el papel de la Fundación y de la Cátedra UNESCO, financiada por la Fundación Triptolemos y por la UNED, va a contribuir a aclarar las cosas, a tranquilizar a los consumidores y a, yo creo, permitir una perspectiva de futuro un poco más optimista. Javier García Verdugo, desde la UNED y desde ese grupo de investigación en economía política internacional del Departamento de Economía Aplicada de esta universidad, se va a potenciar la investigación en este campo. ¿Qué va a aportar la Fundación Triptolemos en su caso? Bueno, la Fundación Triptolemos ha demostrado estar tremendamente interesada en que todos los problemas del hecho alimentario, como he mencionado antes, también de esos países y de esos grupos de población más desfavorecidos, pues puedan recibir cierta o especial atención y, si es posible, también recomendaciones prácticas de política económica o de política social y propuestas muy concretas para solucionar a dificultades objetivas. Me parece que la Fundación Triptolemos tiene un compromiso claro para financiar esta cátedra junto con la UNED, y eso ya es un valor fundamental. De todas maneras, también la cátedra contará con un consejo gestor que se constituirá en breve, y a través de ese consejo la Fundación irá proporcionando orientaciones y líneas de investigación que considera más relevantes, que junto con las que el grupo de investigación a cargo de la cátedra considere, pues irán configurando el programa de investigación. En conjunto, yo creo que la aportación de la Fundación es fundamental para esta cátedra, y sin ella hubiera sido imposible recibir esta mención de la UNESCO. Bien, pues es, como decíamos, una cátedra joven, se está iniciando, está pendiente de esa aprobación del Consejo Asesor en los próximos meses. Javier García Verdugo, nuestro invitado, es profesor titular de Economía Aplicada de esta universidad y es miembro de ese grupo de investigación en Economía Política Internacional de la UNED, que va a liderar desde esta universidad esa cátedra UNED Triptolemos sobre temas alimentarios. Hasta una próxima ocasión, y seguiremos hablando según vayan avanzando sus investigaciones. Por supuesto, muchas gracias. Sin distancias.